Ahí está, hermanos. Ya solamente denle a aceptar para que la grabación pueda iniciar correctamente. Y ahora sí, Charlie, si nos puedes guiar en oración para iniciar esta clase, la número 3 del módulo uno, inmediatamente le dejamos el lugar a nuestro pastor Claribel para que inicie y nos dé lo que viene siendo la clase. Adelante, Charlie. Ok. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Gracias, amado Señor Jesús, por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Gracias por traernos con bien a nuestros lugares, hasta nuestras casas, Señor, y poder estar aquí aprendiendo un día más, Señor, sobre tu palabra, sobre ti, Señor. Que el conocimiento, Señor, que hoy se nos imparta, Señor, no solamente sea impregnado en nuestra vida, Señor, sino que tome acción en ella, Padre, y que sea de bendición no solo para nosotros, nuestras familias, sino para todo aquel que nos conoce y esté a nuestro alrededor. Gracias, Dios, te doy por la vida de los que están compartiendo, Señor, tu palabra. Llénanos, Señor, ilústranos, Señor, a través de tu vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor Claribel, para que dé inicio ya a la clase. Dios les bendiga a todos. Ahí está. Muchas gracias, hermano. Pues a la directiva, ¿verdad? Agradecer primeramente, pues a Dios y a ustedes por una vez más hacernos esta invitación, ahora que vamos comenzando pues otro ciclo, ¿verdad? Me encanta la enseñanza y es una bendición poder compartir. Disculpen la tardanza, mis hermanos, en ningún momento pretendo incomodar, ¿verdad? Le mandaba un mensaje a Martín ahorita. Martín, no tengo luz. Estaba yo aquí ya acomodando todo y están instalando algo que tuvieron que bajar las pastillas. Y justamente cuando iba a empezar las bajan y bajo corriendo y yo, por favor, y ya, pero gracias a Dios se agarró rápido el internet y pues podemos estar aquí, una disculpa, hermanos. Vamos a empezar entonces, como compartía nuestro hermano, la lección número 3 y tiene por tema Moisés, un líder que crece. Y nos da una cita bíblica, Hebreos 11 24 27. En el libro esta cita la sintetiza, es decir, la resume. Y voy a estar dándole lectura. No sé si tengan por ahí la diapositiva. Ahí tenemos el tema, Moisés, un líder que crece. Y en la siguiente diapositiva vemos pues esta cita bíblica, la cual les mencionaba, Hebreos 11 24 27 recordando que Hebreos capítulo 11 pues nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Pero en el capítulo 24 27 nos dice esto, por la fe, Moisés, hecho ya grande, es decir, ya avanzado de edad, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado junto al pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta, Estos breves versículos nos llevan a esta historia, ¿verdad? Cuando Moisés, pues, a causa de aquella persecución y matanza a aquellos niños, su madre idea un plan y este plan, pues, el resultado es ser adoptado por la hija de Faraón y por ende ser criado por ellos. Entonces vemos más adelante cuando este gran hombre de Dios, pues, descubre su origen, su descendencia, su linaje, ¿verdad? Que él toma la decisión pues de seguir a Dios, seguir el plan que Dios había tenido en su vida y pues deja todo atrás y deja mucho, porque recordemos que él vivía en un palacio. Él era parte por medio de la adopción, ¿verdad? Pero era parte de la realeza, de la familia de Faraón. Entonces vemos cómo él decide dejar todo eso y pues continuar con el plan que Dios tenía para su vida. La historia de Moisés
parece estar intencionalmente dividida en tres etapas, las cuales vamos a ver ahorita. Tres escenarios distintos, desde donde aprender de unos de los líderes más mencionados en la Biblia, porque Moisés, pues es un gran ejemplo de liderazgo, ¿verdad? Conocemos, sabemos que hay muchos líderes en la Biblia, hay gran liderazgo, pero el día de hoy pues nos toca aprender de la vida de Moisés. Y dice el punto número 1, si podemos darle a la siguiente diapositiva. Gracias. El líder novato. La infancia de Moisés no pudo ser más complicada, no solo por los asuntos económicos o sociales en los cuales pues se encontraba en aquel entonces el pueblo de Israel, sino por todo lo relacionado con sus primeros años de vida. Para ser librado de la muerte siendo un bebé, fue puesto en un canasto en el río, y al ser encontrado por la hija de Faraón, esta pues decide tomarlo como suyo. Pero, hermanos, y aquí algo muy importante, lo entrega a su crianza inicial en manos de una mujer hebrea. Y esta mujer hebrea, es decir, por así decirlo, en palabras actuales, la nana, esta mujer hebrea resulta que era, hermanos, su verdadera madre. Es decir, él crece pensando que es hijo de la hija de Faraón, y la nana, por así decirlo en palabras simples, ¿verdad? Pues era su verdadera madre. Dice, por lo que Moisés crece sabiendo que es hija del faraón, que es hijo, perdón, de la hija del faraón, pero enseñado, hermanos, porque pues su madre aprovechó, su madre aprovechó, entonces es enseñado a la usanza del linaje escogido por Dios. Es decir, él conocía quién era Dios, porque su madre lo estaba criando. Cómo vemos todo el plan de Dios, ¿verdad? De cómo él, pues, tenía que sobrevivir, pero no solamente Dios planea que sobreviviera, sino planea que lo conociera, ¿verdad? Que lo conociera y pues, qué mejor de su verdadera madre, quien le enseñara. Y luego vemos un inciso ahí, que este hombre, Moisés, tenía privilegios en el palacio, claro que los tenía. Moisés gozaba de privilegios mayores a los de cualquier, pues vivía en un palacio, por ser el hijo adoptivo, pues de la hija del faraón. Y aunque la Biblia no detalla la manera en la que Jocabed instruye a su propio hijo, es muy posible que era consciente del propósito, hermanos, por el cual su vida había sido preservada, y llegado el momento sería un instrumento del Dios de sus padres para la liberación, pues, de su pueblo. Entonces, gozaba de privilegios, claro, creció lleno de privilegios. No nació en ellos, creció lleno de privilegios, sin carencias, con poder. Tenía bajo a su mando pues personas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucede después, que son, inciso B, ahí lo dice, sus inicios como libertador, es decir, sus inicios del plan que Dios tenía con él, ¿verdad? Porque pues él iba a ser este libertador, el cual iba a sacar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, pero pues vamos a ver sus inicios. Dice, la parte difícil de asimilar en sus inicios fue el uso del poder, comprender la forma y el tiempo destinado para el ejercicio de su liderazgo. No sé y voy a poner un ejemplo, pero no sé si han visto que una persona común, por así decirlo, sin desprestigiar, a una persona común cuando se le da poquito poder, se vuelve loco. Y de verdad, y un ejemplo que yo podría darles es los tránsitos, hermano. Como un hombre común con tantito poder, no, hombre, abusan. Yo creo que no hay un mejor ejemplo, que un tránsito. Abusan, se vuelven locos de poder, no lo asimilan. Fíjense, en MacDiel, y lo pongo como ejemplo porque a veces pasa dentro del cristianismo, ¿verdad?
Cuando estábamos en el Instituto Bíblico MacDiel, eh, teníamos un prefecto, era muy bueno, pero este prefecto tenía ayudantes a los cuales les decían polis, es decir, tenía tres ayudantes mujeres en el dormitorio de mujeres, las cuales checaban que nosotros hiciéramos pues nuestras tareas bien. Con tareas me refiero a limpieza, que entráramos a los dormitorios en tiempo y forma. De igual manera tenía ayudantes hombres. Entonces, pues ellos empezaban como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Un estudiante normal, pero muchos de ellos, al ser nombrados polis, pues tenían cierto poder, por así decirlo, sobre nosotros, porque eran los que nos mandaban. Y muchos de ellos abusaban de este poder. Y lo pongo, hermanos, como ejemplo, una vez más lo recalco, como ejemplo de que aún dentro del cristianismo lamentablemente pasa, ¿verdad? Entonces, pues para Moisés era difícil asimilar en su inicio este poder, dice la clase. Probablemente se atribuyó el título de libertador únicamente pensando en la posición de honor en la que se encontraba. Es decir, se le subió, por así decirlo. Él se autonombró de esta manera. Este, Dice, quizás mente por la posición de honor en la que se encontraba. Ningún puesto, bajo ninguna circunstancia, pone a alguien por encima de los demás, a pesar de la buena intención de actuar en defensa de los más débiles, como en el caso de Moisés. Pero ¿qué errores cometió Moisés? Surge esta pregunta, ¿qué errores cometió Moisés? Y en las diapositivas tenemos uno de ellos. Dice, número uno, no supo esperar el tiempo de Dios. Dice, cuando Moisés salía al mundo real de sus compatriotas, los vio en sus duras tareas. Claro, sale y ve y se da cuenta de qué es la realidad, ¿verdad? Es decir, aquellas construcciones tan maravillosas, tan grandes, pues no se hacían solas, las hacían los esclavos, esclavos los cuales eran su propio pueblo, y se da cuenta de la realidad de las cosas. Eso debió traer dolor e indignación al mirar la injusticia y maltrato que aquellos hombres, que como les recuerdo eran pues su parte de él, ¿no? Y maltrato sufrían. Le causó dolor ver a su nación así, y sin embargo, el tiempo de su liberación aún no había llegado. La paciencia no es una de las mayores virtudes del ser humano, sin embargo, ha de aprender a esperar el tiempo y los sazones de Dios. Él no supo esperar el tiempo, hermanos. Y vamos a ver por qué decimos esto, ¿verdad? Porque él cuando ve a un hombre siendo maltratado por un egipcio, creo que aquí todos conocemos la historia, pues lo asesina. Quizás fue un accidente, quizás fue algo planeado, ¿verdad? Pero el resultado fue en la muerte de un egipcio. Es decir, para que quiso, ¿cómo explicarlo? Como adelantarse. Yo soy un libertador, bueno, voy a liberar a este hombre de este castigo que está sufriendo, pero no era la manera y no era el tiempo. Y muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero debemos de estar prestos a la voz de Dios y que Él sea quien nos guíe, el momento y la forma en cómo vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Número dos, dice, habla muy bien de Moisés el sentimiento producido al ver la aflicción de su pueblo, pero hay que puntualizar la forma impulsiva que utilizó para ayudar. No se detuvo a reflexionar sobre la repercusión que tendría su hazaña y que por ese camino tendría que matar a todo capataz que encontrara su paso hasta llegar al faraón. Definitivamente no eran sus fuerzas, sino en las de Dios. Dice, pues este sentimiento lo llevó a ser impulsivo, ¿verdad? Como dice la clase. Hermanos, que situaciones, que pensamientos no nos lleven a ser impulsivos bajo el liderazgo al cual hemos sido llamados, ¿verdad?
Aprendamos a esperar, aprendamos a ser pacientes. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero el Señor sabe por qué aún no se ha dado tal cosa que hemos querido, ¿verdad? O tal situación. Y les pondría un ejemplo, eh, bueno, para no tardar tanto, quizás no lo dé, pero aprendamos, hermanos, aprendamos. No hay mejor tiempo que el de Dios. No hay mejor forma que a la manera en que Dios quiere usarnos. Dice, demostrar nuestra fuerza no es la meta, sino servir. Luego vamos con la siguiente diapositiva, por favor, que vemos el punto número 2. Gracias. El líder en crisis. Es decir, vimos que fue un novato, ¿verdad? Que fue un novato que no supo cómo hacer las cosas, que no supo esperar el tiempo de Dios ni la manera correcta. Pero ahora vamos a ver, al haber eh, equivocado, adelantado, pues trajo una consecuencia, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en el punto 2. El líder en crisis. Las cosas no salieron como el libertador esperaba. Las cosas no salieron como Moisés lo había planeado, como él lo esperaba. No es reconocido como un héroe, tal cual era su intención, ¿verdad? Ahora es acusado, hermanos, de abuso de poder y de ser un asesino. Debió ser un fuerte golpe para Moisés y la situación empeora cuando el faraón se entera y este hombre pues huye, ¿verdad? No era la forma y hubo consecuencias. Y vemos ahí un inciso A que dice liderazgo en crisis. Moisés vivió un periodo de crisis. Es seguro que no comprendía cómo las cosas se salieron de control. Claro, había sido un impulso ni siquiera tomas el tiempo de pensar bien las cosas ni en las consecuencias, ¿verdad? Él actuó por impulso y ahora ve que no salen las cosas como él lo había planeado y se salieron de control y ahora él tenía que ser fugitivo. El faraón lo buscaba matarlo y sus conciudadanos, fíjense hermano, el faraón lo buscaba para matarlo y el pueblo de Israel no agradeció este favor. Es decir, no fueron agradecidos de que ay, salvó a uno de nosotros, ¿no? Por entonces tuvo que huir del desierto, lejos de su familia y lejos, hermanos, de ser un libertador. Lejos de todo, esto fue una consecuencia. Y es que muchos líderes, hermanos, se sienten víctimas del diablo, de sus superiores e incluso de Dios. Sin embargo, todo periodo de crisis lleva a reflexionar y aprender de las fallas. Y es que esto ya queda en nosotros, ¿verdad? Ok, tuve una crisis, las cosas no salieron como yo esperaba, pero pues aprendemos y continuamos, hermano. Aprendemos del error, aprendemos que así no eran las cosas, que actuamos mal, que no lo hicimos de una manera correcta, pero lo tomamos como enseñanza. No lo tomamos como que ya me equivoqué ahí, lo dejo. No. Cuando Dios nos habla al liderazgo, vamos a quizás tener errores, que no queremos tenerlos, claro que no queremos, pero si llega a pasar, hermanos, es ok, lo reconozco, ya no lo repito, trato de no hacerlo, pero continúo. No abandono el liderazgo, no, aprendo y continúo. La buena noticia es que aún de las crisis Dios puede sacar algo de provecho, pues los siguientes años, aun cuando Moisés no lo supo, fueron de entrenamiento en el desierto donde iba a ejercer su ministerio. Fíjense, hermano, él fue llevado al desierto, fue entrenado y ahí en el desierto iba a ejercer, hermanos, su ministerio. ¿Cómo es Dios, verdad? Lo llevó para entrenarlo, para luego regresarlo y aquí vas a trabajar. Ahora vemos que entró
su liderazgo en crisis. Ahora inciso B, excusas para no cumplir. Dice, como resultado de esta falla, hermanos, pierde la noción de lo que en su momento Moisés tenía claro. Él tenía claro que era un libertador, pero pierde la noción en su momento lo que alguna vez tuvo claro. Se adoptó bien a su nuevo estilo de vida y apegó sin pensar más en la misión. Es decir, hermanos, dejó el ministerio, dejó el llamado, dejó el liderazgo. Se entró en una área de confort, por así decirlo, ¿verdad? Es por eso que cuando Dios viene a su encuentro, hermanos, porque recordemos que Dios le llama, que cuando Dios viene a su encuentro de manera sobrenatural, recordemos que ve una zarza en llamas que no se consumía y escucha la voz del Señor que le hace un llamado, ¿verdad? Después del asombro que lo atrae y recibir el llamado a cumplir su misión, presenta una serie de excusas. Es decir, cayó en un confort del cual se olvidó de su llamado, de su misión. El Señor le habla y empieza a presentar una serie de excusas, ¿verdad? Yo creo que si estamos aquí todos es porque no pusimos excusas al liderazgo, o quizás sí, pero ya terminamos aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Y una de ellas, hermanos, fue la carencia de una personalidad de renombre. Ahí lo tenemos. Punto uno, la carencia de una personalidad de renombre. La respuesta de Moisés, hermano, al momento de que se le hace este llamado, es una pregunta. No dijo, sí, señor, sí voy. No, fue una pregunta su respuesta. Y esta pregunta es, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjense, hermanos, ¿quién soy yo? No le dice, sí, señor. Hace una pregunta. Antes de salir huyendo, tuvo el valor de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Pero ahora entiende que esa no es la manera, ok, esa no fue la manera. El renombre obtenido como parte de la realeza no fue suficiente para convertirlo en un libertador y ahora él no se consideraba apto para realizar la tarea que se le había encomendado, ¿verdad? De liberar al pueblo de Israel, hermanos, pero no, cuando nosotros cometemos ese tipo de errores, no es que Dios quite el llamado, no es que el Señor quite el liderazgo, es simplemente un error. Tuve un error, ok, pero el llamado, hermanos, continúa. Aunque tengamos errores, el llamado, el ministerio, el liderazgo que el Señor le ha dado, porque el Señor se lo ha dado, hermanos. Antes de continuar, tenemos que estar seguros que si usted, hermanos, está en donde está, es porque el Señor le ha puesto ahí. Es decir, sí, quizás la invitación me la hizo el pastor, sí, o algún otra persona, ¿verdad? Miembro del pastorado, liderazgo, pero es porque el Señor, hermanos, les está usando a ellos para usted ponerlo en ese lugar. Es el Señor, hermanos, quien lo llamó, que quedemos todos convencidos de esto, ¿verdad? Y si tenemos alguna falla, hermanos, es el Señor quien lo va a capacitar, lo va a seguir capacitando durante todo este tiempo. Y si fallamos, el Señor no es que retire ese llamado, ese liderazgo, no. Es tiempo, hermanos, de aprender de eso y continuar, como les decía hace un momento. Y Pablo le dice a los romanos que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿verdad? Ahí en Romanos 12:3. Sin embargo, esto no es motivo para pensar en sentirse incompetente, porque a veces hemos escuchado este, este texto y nos da el bajón, ¿verdad? No, pues no. Pero no, no se trata de eso, ¿verdad? Dice, pues si bien es cierto que somos vasos de barro, hermanos, el tesoro puesto
puesto en estos vasos es, dice, de eterno peso de gloria. Es decir, sí, soy un vaso de barro, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto algo valioso en mí, ha puesto un tesoro, que es el llamado, que es el liderazgo. Y luego continúa, otra excusa, dice, el número 2, ¿en nombre de quién habría de ir? El primer intento de liberación, que fue cuando asesina, trae consecuencia esta muerte, ¿verdad? El primer paso de liberación fue a título personal. Como les dije hace unos momentos, él se autonombró libertador. No quiere repetir el mismo error esta vez. Por eso la interrogante, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Es decir, ahora él se iba a presentar no con este autonombre que él se había hecho, ¿verdad? Sino diciéndoles que el Dios de sus padres, recordando esto, diciéndole a los hebreos, el Dios de tus padres me has enviado. Pero continúa diciendo, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Cuando se recibe, hermanos, una visión, es importante pedir la confirmación de Dios, pues se puede ser presa de las emociones, como le pasó a este hombre, y ser alejados del verdadero propósito, hermanos. Y como les decía hace unos momentos, usted tenga la seguridad de que si usted está formando parte de este liderazgo de agua de vida es porque el Señor le ha puesto ahí, hermanos. Y todo comenzó por este deseo de servir a Dios. Todo comienza porque Dios pone en nosotros ese deseo de servirle, ¿verdad? Y es una inquietud, hermano. Es una inquietud porque cuando no lo llevamos a cabo ni siquiera estamos a gusto, no tenemos paz. Y luego la confirmación viene pues cuando se nos hace la invitación a formar parte, ¿verdad? A muchos de aquí quizás fue de esta manera, a muchos quizás Dios tuvo un trato personal, a veces vienen personas, ¿verdad? Y nos dicen una palabra de parte de Dios, que Dios quiere usarnos, ¿verdad? Es importante, hermanos. Es importante tener una confirmación y que no sean nuestras emociones, ¿verdad? Que nos impulse a seguir. Y yo recuerdo, ahorita viene a mi mente la historia de Marcos. Marcos se le hace una invitación a un viaje misionero y él acepta pues bien emocionado. ¿Por qué? Porque acepta emocionado, porque la invitación se la hace Bernabé. Bernabé era un gran hombre de Dios. Entonces, esta invitación se la hace Bernabé y luego pues Pablo iba a ser parte de este primer viaje misionero y pues aquel joven se emociona y acepta el llamado, ¿verdad? Pero lo comenzó con emoción. Después vemos cómo el Señor, bueno, al irse al viaje misionero, él regresa, él desertó de continuar en este viaje misionero por todas las complicaciones que pues que se daban durante el camino, ¿verdad? Y vemos que él regresa en la historia de Marcos, les digo, vino a mi mente esto, pero vemos cómo Marcos después pues se entrega a Cristo y vemos cómo Dios le levanta, ¿verdad? Pero a lo que voy, aquel joven también comenzó con una emoción, pero pues el Señor le sigue hablando al ministerio. Más adelante vemos pues una de sus mayores obras, aquel joven que había desertado el ministerio, escribe el Evangelio según San Marcos. Entonces, hermanos, pues que no sea una emoción, ¿verdad? Que sea una convicción en nuestro corazón el servir a Dios. Y luego dice la 3, la tercera excusa para no cumplir, dice imposibilidad física. El siguiente obstáculo, hermanos, de aquel hombre de Moisés, antepone, que él antepone
es el de su dificultad para hablar. Y nos da una cita, ¿verdad? Dice, y no es que fuera mentira, pero cuando Dios hace un llamado, hermanos, Él ya ha considerado todas nuestras fortalezas, hermanos, y debilidades. No es como que si el Señor no supiera, hermanos, nuestras debilidades. Claro que las sabe. Y aún así les ha llamado. Y aún así, hermanos, les ha elegido a pesar de las debilidades que podamos tener en nuestra humanidad. Aún así, con todas ellas, el Señor, hermanos, les ha hablado a servir. Dios sabía muy bien las debilidades, eh, problema del lenguaje que presentaba aquel hombre, ¿verdad? Aún así, le le habla Dios. Dice, ya había considerado todo el Señor. Por lo tanto, la mejor opción, pues era aceptar. La mejor opción era aceptar, no ponerlo de excusa. El Dios que llama, hermanos, es el mismo que capacita de acuerdo al liderazgo a desarrollar. Fíjense, hermanos, esto lo voy a contar, es algo personal. Me da risa. Ay, disculpe, se me cayó el celular. Este, me da risa recordarlo, pero no pretendo eh, presentarme a ustedes como, ahora sí como dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, teniendo más alto concepto de mí, no de ninguna manera. Lo cuento con toda humildad, en el instituto, yo tenía pánico escénico. Yo hablar frente a, pues a un grupo de personas me era muy difícil, hermano, pero muy difícil. Era un pánico, eh, y yo recuerdo que yo entro al instituto, entonces teníamos que predicar frente a los estudiantes y pues estábamos ahí para prepararnos, ¿verdad? Para aprender, pero pues mi pánico escénico, hermano, sí estaba aquí, hermano, subió hasta me rebasó. Entonces yo recuerdo que me toca predicar, hermanos, me tardé predicando, no les miento, 5 minutos. 5 minutos, hermanos. Y yo no me sentía capaz, y yo después, sí no me sentía capaz, hermanos, antes de haber pasado y hacer el ridículo, porque fue lo que hice, este, me sentí mucho más incapaz después de haber hecho eso, hermanos, mucho más. Pero pues, si algo aprendí es que el Señor nos capacita. Ahorita a veces me tardo hasta 50 minutos predicando, ¿verdad? Trato de no hacerlo, pero me emociono con la palabra. Y Y el Señor es un ejemplo, hermanos, de cómo no nos sentimos capaces, pero Dios nos capacita. Dios nos ayuda a desarrollarnos. Dentro de este liderazgo en el cual usted está, Dios le va a seguir capacitando, Dios le va a seguir ayudando, Dios le va a dar herramientas, y el hecho que usted haya decidido estar en estas clases, hermanos, es porque el Señor le está dando herramientas. Le está dando herramientas para que tenga un liderazgo más efectivo y tenga un mejor desempeño, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Punto 3, que está en la siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Punto 3 dice, el líder de fe y poder. El punto 3, el líder de fe y poder. Ok, ya vimos cómo comenzó Moisés siendo un novato, ¿verdad? Cómo falló. También hemos visto su momento de crisis, sus excusas que pone cuando recibe el llamado, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, el líder de fe y poder, porque él continuó, como lo sabemos. Dice, mientras argumentaba para no volver a Egipto, una de las barreras que pone es la falta de fe de sus oyentes. Ya hasta le echaba la culpa a los demás, ¿verdad? No te ha aparecido Jehová.
Es la expresión usada por Moisés, a la cual Dios responde convirtiendo su vara en una serpiente y su mano sana en una leprosa. A partir de ahí, hermanos, no tuvo duda de quién era el yo soy. Ahí ya no tuvo duda de por quién estaba siendo enviado. Perdón, el Señor Dios les muestra quién era Él, haciendo estas manifestaciones, ¿verdad? Y ya Él, pues, como que se asegura, ¿verdad? Diríamos, pues sí, se asegura de quién era Dios. Dice, punto A, señales que confirman su liderazgo. Dios le dice a Moisés que si no le creen en la primera señal, le creerán en la postrera. Pero los ancianos del pueblo creyeron a las palabras de Aarón y a las señales hechas y adoraron por la liberación que ya estaba cerca. Si bien con Faraón no ocurrió igual, pues tal como se le había dicho en su corazón, estaba endurecido. Esto solo sirvió para desencadenar una serie de señales portentosas que consolidaron ante los ojos de Egipto y ante el pueblo de Israel el liderazgo, hermanos, que Moisés, quien veía fortalecida su autoridad, pero también su fe iba en aumento. Claro, ¿cómo no iba a aumentar después de ver tanta manifestación, verdad? Iba en aumento constante ante el respaldo maravilloso de Dios a sus palabras. Ya en el desierto ocurrió lo mismo. A pesar de la falta de fe del pueblo, Moisés clamaba a Dios y él respondía con maná, agua de una roca, victorias en medio de cada batalla difícil. Es decir, Moisés seguía viendo la confirmación de su llamado, ¿verdad? Moisés seguía viendo cómo el Señor, quien era el que le había llamado a esta ocasión, no lo comenzó ya por una emoción como vimos anteriormente, no, ahora ya estaba convencido de quién era el Dios que le había hablado. Y era maravilloso poder ver el respaldo de Dios, ¿verdad? A su liderazgo, hermanos. Usted, hermanos, en su liderazgo va a seguir viendo o va a comenzar a ver el respaldo de Dios, hermanos. Porque si Dios le ha llamado, es una garantía, hermanos, que Él va a respaldar su llamada. Dice, Jesús prometió que muchas señales seguirían a los que creen en Él. Lo que garantiza, lo que nos garantiza, lo que le garantiza, hermanos, que todo aquel que haya sido llamado a ejercer un liderazgo tendrá sin duda el respaldo divino que lo fortalezca en su fe y lo confirme en su lugar de liderazgo. Claro, no solo su fe va a ir aumentando. Es cierto que Dios me puso en este lugar. Así es cierto que Dios es quien me respalda, ¿verdad? Y nuestra fe va aumentando. Y son experiencias maravillosas, hermanos, que el Señor deja que, pues, vayamos experimentando, ¿verdad? Ahora, nos viene otro inciso, ejercitar la paciencia. Claro, hermanos, es fundamental como humanos, como personas, es común que queramos pues las cosas de inmediato, ¿verdad? Las cosas no solo cuando se las pedimos a Dios, sino cuando se los pedimos a los demás en apoyo en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Queremos ver una respuesta inmediata, pero pues tenemos que ejercitar la paciencia, hermanos, porque como líderes nos vamos a topar con gente pues batallosita, diríamos, con gente difícil, con gente que no a la primera va a jalar, hermanos, que no a la primera se va a pegar a su visión y va a tener que ser paciente y muchas veces vamos a tener que ir a la presencia de Dios y Señor, ayúdame a cómo tratar con esta persona. Ayúdame a saber llegar a esa persona, ¿verdad? Ganármela y que pues apoye mi liderazgo.
Dice, en el liderazgo no siempre las cosas van a ir bien. Hay personas que dudan, hermanos, que sus líderes, pensando que ellos no son capaces o que Dios no les ha puesto ahí. Y es a lo que voy, hermanos. Va a haber personas que no se van a querer adaptar a su visión, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos? Porque no van a creer en su liderazgo. Y esto no se los digo para desanimarlos, de ninguna manera. Hay personas que no van a creer en su liderazgo y aún peor, que no van a creer que el Señor fue quien los puso en ese lugar. Y les repito, hermanos, no es pues para agüitarlos, ¿verdad? Es una realidad. Es una realidad que quizás ya ha vivido lamentablemente o que si es la va a vivir más adelante, hermano, no se nos agüiten, no se nos agüiten. Una vez más les digo, hermano, si usted está en ese puesto de liderazgo, hermanos, es porque el Señor le ha puesto ahí. Si los demás dudan, usted no dude. Usted no lo haga, hermanos. Dios me ha puesto en este lugar y vámonos a seguir trabajando. Dice, incluso en el caso de Moisés, hermanos, fueron sus propios hermanos quienes desconfiaron de él. Qué lamentable, ¿verdad? La propia familia. Y es que quizás a veces así va a pasar, incluso, hermanos, la pareja. Incluso mi esposo y mi esposa, a lo mejor ellos no creen en mí, ¿verdad? Hubo un caso en el que me tocó platicar con una hermana. Ella tiene algunos años. Me tocaba platicar con una hermana y me decía, pues es que mi esposo dice que Dios lo llamó, pero yo no creo. Y yo, ay, Padre de toda la gloria, me quedaba así sorprendida, tan sorprendida que me quedé hace un rato sin contestar, porque dije, wow, su propia esposa. Y yo le preguntaba, hermana, ¿por qué no cree que Dios le haya llamado? No, pues es que él me dijo que siente que Dios lo ha llamado, pero no ha venido una persona a confirmarle, así como un predicador. Y yo, hermana, es que no todos los llamados son iguales. No, no todos los llamados son iguales. Y si su esposo tiene el deseo de hacerlo, pues usted como su esposa apóyelo. El mayor respaldo, pues es tu pareja, hablando humanamente, ¿verdad? Es tu pareja. Y me decía, bueno, pues, ¿y de qué manera lo puedo ayudar? Y ya ahí entablamos una conversación muy, muy bonita, pero sí me sorprendía que la propia esposa no creyera, este, y pues hermanos, apoyemos, aquí meto quizás otro tema, ¿verdad? Pero hermanos, apoyemos a nuestras parejas, si son los de liderazgo, a nuestros hijos, si ellos son llamados también, que ellos vean este respaldo, hermanos. De parte de nosotros es fundamental el apoyo de la familia. Ahora, vemos que en el caso de Moisés, hermanos, fueron sus propios hermanos quienes desconfiaban de él. Sin embargo, Moisés, hermanos, lo puso en manos de Dios, quien se encargó, pues, de poner todo en orden, ¿verdad? Más adelante vemos cómo sus hermanos, pues ya creen en que realmente Dios le había llamado a ser este libertador, ¿verdad? Ya vemos cómo son testigos y parte de esta libertad que el Señor les ha dado, les había dado. Es con paciencia y en oración, hermanos, que el líder puede superar toda adversidad externa o interna que se presente en su servicio a Dios y a su pueblo, ¿verdad? Es con paciencia, hermanos, paciencia. ¿No creen en mí este hermano? Va a ver sus frutos y va a comenzar a creer, hermano. Y si no cree, pues qué lamentable, pero usted esté seguro, lo reitero, usted esté seguro de su llamado y en oración, hermano. No, no, que, ay, no, él no me apoya, bueno, ya ni modo, ya no, y ya le hacemos el puchi, ¿verdad? No, vamos a ponerlo en oración, Señor, cambia su perspectiva, ¿verdad? Este, y pues tratar de que no nos gane el orgullo, que no nos gane el orgullo en responder de la misma manera, no, llevarlos en oración.
Entonces, hermanos, como conclusión, Moisés tuvo que lidiar primeramente, hermanos, consigo mismo. Tuvo que lidiar primeramente con él mismo y con la rebeldía, hermanos, de un pueblo, porque recordemos que el pueblo de Israel lo dice Jehová, lo dice Dios, que era un pueblo duro de servicio. Entonces, primeramente, pues lidia con él mismo, luego con el pueblo, ¿verdad? Y a veces eh, la mayor batalla es con nosotros mismos, con nosotros mismos. Dice, si el líder de estos tiempos quiere conocer el secreto de este gran líder que fue Moisés, el escritor a los hebreos lo enfatiza, se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí le digo yo, hermanos, sosténgase como viendo al invisible. Aprendió de su inexperiencia con la cual inició, dejó a un lado las excusas en medio de su crisis y se aferró, hermanos, a su fe en el Dios que lo llamó y que fue quien le capacitó. Que cada líder, hermanos, de la iglesia, agua de vida, aprenda como Moisés, viendo al invisible que fue quien le llamó y quien es, hermanos, quien le va a sostener en su liderazgo. Y así es, hermanos. La clase aquí termina, hermanos, una vez más y iba a decir, ay, qué trillada la hermana Claribel, pero hermanos, lo repito, si usted está en esa posición de liderazgo es porque el Señor lo puso ahí. Y si se siente incapaz, es el Señor quien lo va a capacitar, hermanos. Y tenga la seguridad que usted va a ser de bendición para muchos, porque ese es el plan de Dios sobre su vida. Y aquí terminamos. Dejo el lugar con mi hermano Octavio y que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, Pastor Claribel, por la clase. La verdad es que es un gusto, es un privilegio tenerla y como maestra dentro del LESDIM. Es para nosotros una gran bendición su vida, el Pastor Samuel también. Y solamente indicarles, hermanos, sobre las tareas, pero antes de seguir, es muy importante destacar el desarrollo de esta clase. La historia de Moisés parece estar intencionalmente dividida en tres etapas, tres escenarios distintos desde donde aprender de unos de los líderes más mencionados en la Biblia. La clase queda muy bien explicada. Yo creo que Dios nos habla. Yo creo que para la mayoría de nosotros ya habíamos escuchado en relación a Moisés, un líder que crece. Nosotros, o al menos a través de esta clase, Dios nos invita para seguir creciendo, no estancarnos. Hay que seguir adelante. Si es necesario sumergirnos todavía, ir al lado más profundo, hay que hacerlo porque es por el bien mismo de cada uno de nosotros, pero también, hermanos, para los que nos están rodeando, nuestra familia, en nuestro entorno, las personas que están alrededor de nosotros. También al momento que usted crece, los que están alrededor de usted también juntamente con usted crecen, hermanos. Entonces sigamos adelante, no nos quedemos chaparritos, ¿verdad? Tomando leche todos los días, ¿verdad? Sino que esta invitación, esta clase, Dios nos reitera que hay que seguir creciendo, no solamente en estatura, sino también en conocimiento. Y le agradezco a cada uno de ustedes porque por esa razón, cada uno de ustedes se ha conectado hoy, en esta tarde, noche ya, con la intención y el deseo de querer crecer. Voy a dejar el lugar a mi hermano Martín para que nos indique la tarea del día de hoy. Y reiterarles, hermanos, que la tarea es hasta el día miércoles tenemos para subirla. Esto es para poder nosotros culminar en un buen tiempo.
no retrasarnos nosotros y poder agilizar lo que viene siendo la fecha de graduación y todo esto. Es muy necesario mencionarlo para poder nosotros tener esa iniciativa de inmediatamente subir las tareas y no tardarnos y para que al final del módulo ya nosotros no tengamos tareas rezagadas, no tengamos pendientes por hacer, sino que eh, clase tras clase irla subiendo en tiempo y forma. Tenemos hasta el día miércoles, hermanos, de subirlas. Y si tiene problemas, dudas para subirlas al Classroom, favor de decirnos en qué está batallando para poder, entre mi hermano Martín y un servidor, ayudarle y poder de alguna forma hacer que usted pueda a través de la aplicación subir sus tareas sin ninguna de estos tipos de problemáticas. La tarea es muy práctica, hermanos. Dice, pida a su pastor que le comparta algunos factores que han contribuido al desarrollo de su ministerio y comparta sus conclusiones con el grupo. Ok, por ejemplo, hay una pregunta que le podemos hacer a nuestro pastor Santiago. ¿Qué se necesita para ser pastor? Es una de las preguntas. Les doy un ejemplo. En este caso, vamos a realizar 4 preguntas para no hacer muy extenso y no estarlo al pastor, ¿cómo pudiéramos decir? Entrevistando, ¿va? De que no nos tardemos nosotros con él media hora o más de lo debido, ¿verdad? La tarea consiste en 3 preguntas como mínimo y 4 como máximo, ¿verdad? Pero con 3 preguntas que le haga el pastor, como esta que acabamos de mencionar, por ejemplo, ¿qué se necesita para ser pastor? ¿Qué necesita o qué hizo él para poder llegar al liderazgo que él tiene ahorita? Entre esa pregunta puede usted formular las otras 2 que falten, van a ser 3 en total, así lo vamos a dejar con 3 preguntas, está bien, y hacerle 3 preguntas en relación a que nos comparta algunos factores que han contribuido al desarrollo de su ministerio y hacerle unas 3 preguntas al pastor y que nos ayuden a nosotros para poder desarrollarnos como líderes y poder nosotros mejorar también el desarrollo de nuestro ministerio o nuestro liderazgo. Así es que, hermanos, esta es la tarea. Puede hacérselas también a través del Zoom, perdón, a través del WhatsApp, mandarle un mensaje, ¿verdad? Pastor, estoy haciendo la tarea, me gustaría hacerle 3 preguntas y ya cuando usted las tenga formuladas, se las puede mandar así. Este, por ejemplo, pone las 3 preguntas y se las manda. Pastor, esta es parte de la tarea de SDIM. Posiblemente también se las puede hacer, en este caso, nuestra pastor Keila para que se puedan, no sea tan pesado en estos momentos que el pastor está atravesando, ¿verdad? De salud, para que entre los dos puedan bendecirnos y ayudarnos a contestar esta tarea, hermanos. En este caso, vamos a solamente hacer 3 preguntas y ya cuando las tengamos, las apuntamos en una libreta, les tomamos fotos y les subimos al Classroom. Como la tarea nos indica que a lo mejor no nos vamos a poder hacerla en 3 días, le vamos a amplificar un poquito y vamos a darle hasta el día domingo la oportunidad de poder subir la tarea. Tenemos de aquí al domingo por esta ocasión porque la tarea ya no depende solamente de nosotros, sino que tenemos en cierta forma que hacerle la pregunta a nuestros pastores y de aquí que lo podamos hacer, vamos a dejarlo hasta el día domingo para que usted tenga oportunidad de hacerlo y no nos sintamos, por así decirlo, presionados eh, en hacerlo y podamos hacerlo en este tiempo. Hermanos, por mi parte es todo.
Les doy gracias a todos, a la maestra Claribel, a pastor Claribel, que se da el tiempo y voy a dejar el lugar a mi hermano Martín ya para que despida mediante una oración. Cualquier duda, cualquier comentario, con cualquier comentario, hermanos, quedamos en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda o comentario puede hacerla a través de este grupo. Que Dios les bendiga en esta hora, hermanos.